Viteritasi. Hola, hola, guayuceros, guayuceras, causanguichichu, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Guayusa Política de este nuevo año 2026, y además les extendemos a todos y todas quienes nos miran, quienes se sientan alrededor de las ideas junto a nosotros, junto a nosotras, un feliz año, que sea próspero y que también sea combativo, y dadas las circunstancias que han sucedido apenas arrancando el año. Soy Akanga Viteritasi. Estamos aquí para sentarnos nuevamente alrededor de las ideas y pensar juntos y pensar juntas. ¿Y qué inicio de año hemos tenido? Porque el 3 de enero de 2026, en la madrugada, Estados Unidos atacó y bombardeó en Venezuela, específicamente su ciudad capital, Caracas, y lo que los medios de comunicación hegemónicos, la prensa estadounidense y el gobierno de Donald Trump llaman una captura o extracción, nosotros lo llamamos por lo que es un secuestro del presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos llamó eso una acción dirigida contra una amenaza narcoterrorista. Pero el humo que se eleva sobre Caracas de las bombas estadounidenses no es nuevo, porque es el mismo humo que ha cubierto nuestra historia por más de un siglo. Es el humo de las invasiones a Nicaragua en el siglo XX, del golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54, de los aviones que bombardearon La Moneda en 1973, es el humo de la Operación Cóndor, del bloqueo a Cuba, de la Guerra Sucia en Centroamérica y del Plan Colombia. ¿Por qué Estados Unidos ataca a América Latina? La respuesta fácil pueden ser sus recursos naturales, ¿no? El petróleo, el oro, el litio. La respuesta profunda, sin embargo, la que duele y también explica, está en los cimientos mismos de la relación entre Estados Unidos y lo que aún llaman su patio trasero. Para desenterrar esos cimientos, para entender que aquellas bombas del 3 de enero sobre Venezuela, sobre Caracas, que viene cargado con 2 siglos de historia, hoy nos acompaña uno de los analistas más lúcidos de nuestro continente, el historiador Juan Paz y Miño. Querido Juan, bienvenido a Guayusa Política, gracias por estar aquí. Muchas gracias a Kangao y a toda tu audiencia. Te agradezco precisamente por esta entrevista y esperamos que lo que pueda desarrollar sirva para que nuestros compatriotas, todas las personas que nos ven seguramente en otros países, cuenten con elementos para hacer un análisis de la situación coyuntural que vive América Latina. Así es que te renuevo este agradecimiento y vamos adelante. Gracias, querido Juan. Bueno, por supuesto que el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro es, digamos, algo que nuevamente motiva esta discusión, y porque además quienes siguen Guayusa Política saben que terminamos el año hablando precisamente de esta nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos con este corolario Trump, ¿no? Y habíamos hablado sobre la real posibilidad de que Estados Unidos se atreva, por así decirlo, a tomar las acciones que hizo el 3 de enero, ¿no? Pero es preciso, Juan, ir a lo concreto, ir a lo profundo, ¿no? Porque este ataque del 3 de enero a Venezuela ha sido presentado como una acción excepcional, pero podemos ver en la historia, podemos ver en cualquier video que se puede encontrar en las redes sociales, en YouTube, o quienes todavía nos gusta leer y investigar en un buen libro de historia, en un buen artículo, en un buen ensayo, que el ataque del 3 de enero viene cargada de una historia, ¿no? Es decir, la intervención estadounidense, no solo en Venezuela, sino en América Latina, viene cargado de un fuerte componente estructural histórico. ¿Qué guión o manual previo podemos identificar en este evento? ¿En qué se parece, por ejemplo, a la invasión de Panamá de 1989? Lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero ¿cuáles las causas estructurales del interés de Estados Unidos de intervenir en América Latina a propósito
de la invasión y el bombardeo el 3 de enero en Venezuela? ¿Cómo podemos ver los historiadores este conflicto que se presenta al iniciar el año 2026? Para ello, uno de los elementos que me parece que debe comprender, que debe comprender esa profundidad, es el carácter que asume la doctrina Monroe. Comencemos por señalar que esta doctrina Monroe fue promulgada en un mensaje que diera el presidente James Monroe en diciembre de 1823. En ese mensaje advertía las posibilidades de los europeos, otrora metrópolis coloniales, frente a la América Latina. Entonces, lo que hace el mensaje de Monroe es ubicar a los países europeos como potenciales renovadores del interés colonial sobre América Latina. ¿A qué me refiero? Los países, Estados Unidos a la cabeza, 1776, y luego todos los países latinoamericanos, en su enorme mayoría, entre 1804 y 1824, se independizaron. Entonces las potencias europeas, al perder sus colonias, tuvieron la idea de organizarse, coordinar acciones para reconquistar esta América, para recolonizar América. Una de esas uniones fue la Santa Alianza, 1815. Ante esta situación, la preocupación creció, tanto en Estados Unidos como en los países liberados. Y por ello, el presidente James Monroe da este mensaje y advierte a los europeos que cualquier acción destinada a intervenir en América será rechazada no solo por los países que se vean involucrados, sino por los Estados Unidos. Porque América es para los americanos y América tiene que preservarse como una región que ha alcanzado su independencia y que tiene que construir sus propios estados. Es interesante observar cómo en ese mensaje se argumenta de la siguiente manera, y voy a leer textualmente lo que dice. Nunca, dice el mensaje de James Monroe, nunca hemos participado en las guerras de las potencias europeas, en asuntos que les conciernen, ni es conforme a nuestra política hacerlo. Y añade, no hemos interferido ni interferiremos con las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea. Tomemos el ejemplo de Cuba y de Puerto Rico. No estaban liberadas en esta época, sino prácticamente a fines del siglo XIX, 1898. Seguían siendo dependencias de España, colonias de España. Y por tanto, lo que decía Monroe es, no vamos a interferir tampoco allí. Pero sí vamos a vigilar que los países liberados mantengan esa libertad. Dejó en claro a los Estados Unidos que no interferirían tampoco en la marcha de los hermanos del sur. Así se les llamó a nuestros países en ese momento. Como se ve, la doctrina Monroe tenía este objetivo: detener cualquier intento de las potencias europeas por recolonizar nuestra América, el continente. Sirvió de todas maneras, porque más allá de las palabras, los hechos dicen otras cuestiones, otras aclaran la situación. Sirvió para que los Estados Unidos al mismo tiempo aseguren su presencia en el continente, sus intenciones comerciales, sus intenciones de tener relaciones económicas vastas con los países de lo que hoy llamamos América Latina, estaba prevista en la doctrina Monroe, pero los Estados Unidos también estaban en proceso de construcción. Durante el siglo XIX se expandirán hacia el oeste, consolidarán su territorio comprando medio territorio de los franceses, comprando Alaska, etcétera, se expande. Y los países de América Latina seguíamos construyendo nuestras propias circunstancias. A pesar de la doctrina Monroe, no se evitó ciertas incursiones de los europeos en América y, desde luego, no se pudo impedir tampoco que los intereses de los Estados Unidos sigan creciendo sobre el continente. Pero, si bien este es el origen de la doctrina Monroe y del afán de expansión de los Estados Unidos, esta doctrina se concreta en realidad en 1904 con el presidente Theodore
Roosevelt, porque él es el que introduce lo que se llama el corolario Roosevelt, es decir, una idea que se extiende a la doctrina Monroe sobre una serie de bases. Y aquí también tengo el documento para ir leyendo algunas cuestiones que van a aclarar. El mensaje que daba el presidente Theodore Roosevelt en 1904 dice: el objetivo constante de esta nación, los Estados Unidos, como el de todas las naciones ilustradas, debería ser esforzarse por acercar cada vez más el día en que prevalezca en todo el mundo la paz de la justicia. Este país, los Estados Unidos, solo desea ver a los países vecinos estables, ordenados y prósperos. Cualquier país cuya población se comporte bien puede contar con nuestra cordial amistad. La adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligar, y aquí está la parte de amenaza, puede obligar a Estados Unidos, aunque sea a regañadientes, en casos flagrantes de tales malas prácticas o impotencia, a ejercer un poder de policía internacional. Y si es que uno lee solo esta frase aislada, puede decir, bueno, estamos hablando en términos del año 2026, porque dice, dice Theodore Roosevelt, 1904, nuestros intereses y los de nuestros vecinos del sur son en realidad idénticos. Poseen grandes riquezas naturales, y si dentro de sus fronteras impera la ley y la justicia, la prosperidad les llegará con seguridad. Mientras obedezcan así las leyes fundamentales de la sociedad civilizada, pueden estar seguros de que serán tratados con cordial y servicial compasión. Es increíble cómo el corolario Roosevelt introduce sobre la doctrina Monroe un criterio de civilización versus barbarie. Prácticamente es eso. Nosotros, que somos ya un país civilizado, junto con los europeos, que son países ilustrados, ya no tenemos conflicto con ellos, pero ahora necesitamos acá los recursos de los hermanos del sur, que otros se llamaban, necesitamos eso para fortalecer, ¿qué cosa? Para fortalecer los Estados Unidos que en pleno siglo XX han entrado en su fase imperialista. Y yo resalto un tercer momento, que es precisamente con el presidente Donald Trump. En efecto, en noviembre del año pasado, 2025, dio a conocer el National Security Strategy of the United States of America, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que retoma explícitamente la doctrina Monroe, pero esta vez para recargar la misma noción civilizatoria del corolario Roosevelt, recuperar el gran garrote y abiertamente, dice el documento, para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías claves en toda la región. Bueno, se entiende con absoluta claridad que esto de las geografías claves en toda la región son los recursos que posee América Latina. Y esa es la esencia del corolario Trump, junto con otras tres condiciones. La segunda, negaremos a competidores fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Es decir, se trata de un monroísmo ya no destinado a Europa, sino directamente, aunque sin nombrarlos, a Rusia, a China, a los que hay que sumar otros países como India, Irán, incluso los propios BRICS. Y en forma complementaria, un tercer elemento, es que, dice el documento, la era de la migración masiva ha terminado. Uno se explica el porqué de la actitud frente a los migrantes en los Estados Unidos. La seguridad en las fronteras es el elemento principal de seguridad nacional. Fortalecer las fronteras de los Estados Unidos como seguridad nacional, es decir, mar, tierra, aire. Movilizaremos a amigos establecidos en todo el hemisferio para ayudar a controlar la migración. Claro, tenemos gobiernos amigos con los que será más fácil. Frenar el flujo de drogas, interés fundamental de los Estados Unidos, y reforzar la estabilidad en el continente.
El secretario de Estado Marco Rubio ha sido el que ha ratificado con una frase clave que él ha puesto incluso en su página web, en la página web de la Secretaría de Estado. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de los Estados Unidos. Se entiende muy claramente que con el corolario Trump, el asunto es que ningún país latinoamericano puede salir de la órbita del interés hegemónico de los Estados Unidos. Si ellos lo dicen, ¿por qué vamos los latinoamericanos a estar dudando de lo que están haciendo? Y esto se ha concretado en diferentes vías, ¿no? El trato a los inmigrantes, el cerco en el Caribe a todo tipo de navío y el bombardeo a varios de ellos bajo el supuesto de que son naves que utilizan para el narcotráfico, el pirateaje del petróleo de los navíos. Ayer estaban cercados 2 navíos rusos, por ejemplo, y atrapados literalmente, y lo del 3 de enero. Lo del 3 de enero, la incursión sobre Venezuela, es un asunto que ha dejado alarmados a todo el mundo por la violación de las normas de derecho internacional que 6 países ya ha provocado la reacción de 6 países, ¿no? Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, y también la reacción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dice claramente que esto está violentando al derecho internacional. Ahora, si comparamos el corolario Roosevelt con el corolario Trump desde otro ángulo, encontramos otra novedad, porque el corolario Roosevelt, decía: todavía no existe una vía judicial para hacer cumplir un derecho en el derecho internacional. Hasta que se diseñe un método que permita cierto grado de control internacional sobre las naciones infractoras, sería una vileza que las potencias más civilizadas, ahí está nuevamente la acción civilizatoria, aquellas con mayor sentido de las obligaciones internacionales y con la apreciación más aguda y generosa de la diferencia entre el bien y el mal, se desarmen. Hay que mantenerse armado. Y explicaba Theodore Roosevelt, en 1904, que ante la ausencia de normas internacionales y de instituciones internacionales, los Estados Unidos entonces jugaba el papel de policía internacional a efectos de que las naciones se lleven dentro de lo que ellos entendían por civilización y no por la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Después de la Segunda Guerra Mundial ya tenemos reglas de conducta internacional. Se fundaron las Naciones Unidas, la ONU, se fundó la OEA, y tenemos pues un marco especial de regulación de las relaciones internacionales. Hoy se ha roto eso, no existe. Y precisamente por la acción que Trump ha realizado en Venezuela y además por el retiro de los Estados Unidos de 66 organizaciones, convenciones y tratados internacionales. 66. Y si uno examina la lista que proporciona el propio gobierno de los Estados Unidos, entre otras organizaciones, por ejemplo, están 31 organizaciones de las propias Naciones Unidas, sobre mujeres, sobre el medio ambiente, sobre derechos humanos, sobre investigación y cuestiones económicas. Pongo el ejemplo: la CEPAL, la Corporación Económica para América Latina, la Secretaría Económica para América Latina, la CEPAL, ha quedado también afectada en sus presupuestos al retirarse el apoyo norteamericano al que estaba obligado para poder mantener la economía de las Naciones Unidas y sus organismos. Entonces, esto demuestra que ya el mundo internacional de la posguerra ha sido quebrado y tendremos que ir a un nuevo mundo. Pero para América Latina, ¿qué implica? Lo de Venezuela es el primer caso, pero toda América Latina está ahora amenazada.
Y lo peor es que tenemos en 2026 una América Latina desunida, dividida entre gobernantes de color azul, por pintarlos de esta manera, gobernantes de derecha, conservadores, algunos de ellos, como ocurre con Argentina, con Paraguay, con Ecuador. Estos gobernantes de estos países se han ligado directamente con la estrategia de los Estados Unidos. No han tenido ningún empacho. Y Ecuador ha sido el primer país en reconocer a este clan de los soles que en los Estados Unidos queda demostrado y considerado nada menos que por la Corte norteamericana, que ni siquiera existe esta organización. Así es que en mucho hemos hecho el ridículo como país. Pero es que es este afán de ligarse a este tipo de estrategias de los Estados Unidos. Mientras hay otro sector, el sector progresista, a la cabeza están sin duda México y Brasil, que postulan no solo la sujeción a las normas internacionales, que están rotas de todas maneras, pero que por lo menos están buscando que la América Latina tenga voz propia y se respeten las soberanías de nuestros países. En esta división, los Estados Unidos siguen venciendo, ese es un problema. Y no se ve una fuerza capaz de detenerles, porque incluso la Europa, de la que podía aspirarse un apoyo internacional, una coordinación, un pronunciamiento internacional, también ha hecho posiciones entre débiles y posiciones más favorables a los Estados Unidos, sin comprender lo que significa para América Latina esta doctrina Monroe en estos tres hitos que he señalado. Primero con Jay Monroe, luego con Theodore Roosevelt y luego con Donald Trump. Y con Donald Trump, la explosión de un americanismo absolutamente agresivo que está al borde de preparar cualquier tipo de guerra con el país que se oponga a lo que ellos están llamando ahora los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la tremenda realidad de la coyuntura del año 2026 y hasta el momento no tenemos pues esa fuerza coordinada como para enfrentar semejante avalancha internacional por sobre las normas que regían la convivencia entre nuestros países. Yo suelo decir, y lo he repetido en otros programas aquí, en otras entrevistas en Guayusa Política, que es preciso, y yo creo que tú lo has precisado bien, que no es, en este 2026, no es, digamos, Trump, no es que Trump vino y él es el único presidente de Estados Unidos con estos agresivos intervencionismos, ¿no? O incluso esta agresiva política de seguridad nacional, ¿no? Que es más una política de expansión de sus doctrinas que la propia defensa de sus países, ¿no? Entonces, ¿por qué yo siempre digo, es que no es Trump, son los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es su naturaleza imperial, pero también es la naturaleza de cómo se ha construido la política estadounidense desde adentro, es decir, desde su país, hacia afuera, en su relación con el mundo exterior, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si bien, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos han habido presidentes, voy a llamarlos, voy a tratar de ser elegante, moderados, ¿no? En su intervencionismo, en sus posiciones imperialistas, ¿no? Pongamos, yo qué sé, Kennedy, ¿no? Más allá de Franklin Delano Roosevelt. de que fue asesinado. A diferencia del Theodore Roosevelt. El Theodore Roosevelt, es el agresivo. Este es el que inaugura el imperialismo norteamericano a comienzos del siglo XX. Y Franklin Delano Roosevelt es más bien el demócrata que lleva a los Estados Unidos a una economía social parecida a la europea después de la posguerra. Es comparable. Franklin Delano Roosevelt es un presidente que está entre 1933 y 1945, 3 veces electo presidente, sucesivamente, y muere en 1945, si no le elegían la cuarta. Pero ¿qué es lo que hizo para tener tanta influencia? Comparemos muy rápidamente. Franklin Delano Roosevelt, ante la crisis económica de los años 30,
que nadie sabía cómo solucionarla en el mundo, y en los Estados Unidos en particular, donde está yo desde 1929. Todos buscaban las medidas estas de libertad de mercado y que las empresas por sí mismas compitan y que se levante la producción simplemente por efecto de las inversiones. Pues Franklin Delano Roosevelt, con el apoyo de académicos de varias universidades norteamericanas, planteó el problema al revés: que el Estado genere puestos de trabajo, que el Estado haga inversiones en grandes obras públicas, carreteras, aeropuertos, puertos, edificios, etcétera, cuarteles, etcétera, con lo cual va a dinamizar la economía. Que se suban salarios. Bueno, si esto uno hoy en el Ecuador, en crisis, van a decir, ¿cómo van a subir salarios en medio de una crisis? Como hizo Franklin Delano Roosevelt. Aumentó impuestos e impuso el impuesto a la renta, que llegó en los Estados Unidos al 90% de los ingresos a las clases más ricas. Eso en el Ecuador, bueno, la oligarquía ecuatoriana cae muerta nada más. No hay más remedio. Eso hizo, y en 100 días comenzó la recuperación económica. Y los Estados Unidos dieron una lección, porque además creó, estaba faltando Franklin Delano Roosevelt, creó el sistema de seguridad social tan importante en los Estados Unidos desde entonces. Y por eso hablo de esta economía social comparable con la que tienen los europeos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Algo se ha disminuido, se ha afectado, pero continúan con un régimen de economía social general. Y por ello, la política que siguen los Estados Unidos después de Franklin Delano Roosevelt es una política otra vez de revertir logros sociales para engrandecer al emporio industrial militar que ha sido el eje de la nación en el siglo XX. Y a la cabeza de los presidentes que comenzó ese proceso es Ronald Reagan, exactamente en los años 80, que cambió abandonó la política de Franklin Delano Roosevelt. Por eso, un economista como Joseph Stiglitz dice que con Ronald Reagan se acabó el estado de bienestar de los Estados Unidos y comenzó el estado neoliberal de los Estados Unidos, que ha conducido incluso a que ya, cada vez con mayor evidencia y con mayor precisión, ya no sea el complejo industrial militar solamente el que conduce la política general de la economía y del poder político de la nación, sino que ya abiertamente un grupo de altísimos millonarios llega al poder y controla el poder. Hay que oír lo que dice Bernie Sanders, por ejemplo, el senador demócrata. Hay que oír lo que dicen una serie de economistas de los propios Estados Unidos al respecto de lo que ellos llaman la oligarquía comercial, industrial y sobre todo financiera de los Estados Unidos, que está gobernando a esa nación a tal punto que no hay diferenciación entre poder económico y poder político, que es algo que nos está pasando igual en América Latina. Bajo ese influjo, bajo esa idea, y sobre todo acá en nuestra región, que asimilamos ciertos conceptos a veces con mucha superficialidad, creyendo que estamos haciendo una modernidad absoluta. Entonces, Argentina y Ecuador están a la cabeza, acogen la ideología de abrir mercados, de la libertad de empresa, de la libertad de comercio, de quitar impuestos, de achicar al Estado, y ahí están las consecuencias. En el Ecuador se agravaron en 8 años las condiciones de vida y de trabajo de la población, explotó la inseguridad, y en Argentina, bajo la idea de que el libertarianismo va a traer los beneficios, claro, los que están enriqueciéndose en estos dos países son una cúpula de ricos, la oligarquía, en el caso de Ecuador específicamente la oligarquía agroexportadora financiera, con detrimento de la producción activa, es decir, agricultura, industria, de consumo interno, y la seguridad social y las condiciones de la educación pública y las condiciones de la salud pública deterioradas en absoluto. Bueno, pues así estamos en la región, al creer que este tipo de mercado libre, empresa libre y achicamiento del Estado, sin inversiones y afectando a los 3 elementos, educación, salud y seguridad social,
creer que con eso vamos a estar con bienestar. Pero me parece que hay que tomar el ejemplo de Ecuador. No funcionan ni los tres y solamente se siguen agravando las condiciones y cada vez peor la inseguridad ciudadana con el estallido de la delincuencia baja y de la alta delincuencia del narco y con bandas internacionales. Bueno, allí estamos en estas realidades. Por eso yo estaba enfatizando, ¿no? Que no es Trump, ¿no? Es la política exterior de Estados Unidos en su conjunto, independientemente del presidente. Pueden haber, lo que decía, ¿no? Presidentes más moderados, digamos, ¿no? Y presidentes mucho más agresivos, ¿no? No olvidemos que también hubo un periodo de incluso intenciones de alejarse de esta política intervencionista, sobre todo en América Latina, con Jimmy Carter, ¿no? Y que es considerado por republicanos y demócratas y en la opinión pública estadounidense como que uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque se oponía a la intervención en Paraguay, se oponía a las intervenciones que venían suscitándose con los gobiernos anteriores, ¿no? Cuando su tú política mencionaste de derechos humanos, su ajá, política de derechos humanos. lo que tú mencionabas sobre la expansión del complejo militar estadounidense, que ya empieza lo que dicen en Estados Unidos el big business, ¿no? Este lobby de estas grandes empresas, en donde la empresa privada llega prácticamente a dictar la política económica de Estados Unidos, empieza a inaugurarse con Lyndon Johnson, ¿no? Después del asesinato de Kennedy, se profundiza obviamente con Eisenhower, con Nixon, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Se inaugura ya totalmente esta agresividad interna y también externa con Ronald Reagan, ¿no? Que justo además tenía su coidearia Margaret Thatcher, ¿no? Y luego vemos todo lo que sucedió sí. con quiero decir, yo creo que es importante puntualizar que es la doctrina política estadounidense a lo largo de su historia, porque además no olvidemos que Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, inauguró, si se quiere, los bombardeos con drones no tripulados, ¿no? Es decir, Además, claro, yo voy a sacar a los soldados de Irak, ¿no? Porque voy a cumplir una promesa de campaña de terminar esa guerra, pero voy a seguir bombardeando Yemen, voy a seguir bombardeando Irak, voy a seguir bombardeando Siria, sí. el Medio Oriente, con drones no tripulados, ¿no? Es decir, y con eso viene también un relato y un discurso mediático, ¿no? Que va construyendo también las, podríamos decir, va construyendo los justificativos para las intervenciones. ¿Y por qué traigo esto a colación, Juan? Porque ¿cuál ha sido el justificativo de intervenir en Venezuela? ¿No? Precisamente este ya confirmado inexistente cartel de soles, nosotros sabíamos que era simplemente una apuesta mediática para tener la opinión pública globalizada, generalizada, en que Maduro, el chavismo, el socialismo, el progresismo están con el narcotráfico, que han estado con las FARC, etcétera, y que ahora sucede lo que sucede. Es un cargo que, si bien era falso, dentro de la formalidad jurídica ya ha sido desestimado, ¿no? Y eso yo te quería preguntar, ¿no? Sobre lo que nos dijiste también, porque nos has dado, digamos, este corolario Trump y cómo es un cambio, es una aplicación de la misma lógica de siempre, con menos filtros retóricos, pero quiero decir, cómo se construyen las justificaciones para hacer, para concretar lo que dice, en este caso, en la doctrina de seguridad nacional de Trump, ¿no? ¿Y cuáles son las justificaciones? Porque es evidente que incluso desde lo que ha sucedido en Gaza, desde el genocidio en Gaza, el derecho internacional se ha roto prácticamente, ¿no? No se ha roto con la invasión a Venezuela, se ha roto con, con, bueno, yo creo que desde la guerra, en la Guerra Fría, ¿no? Pero se ha ido paulatinamente rompiendo de una manera brutal. Las Naciones Unidas, desde mi punto de vista, están totalmente vendidas al imperio, a la OTAN, porque no hacen absolutamente nada sobre Palestina. Pero vemos en Palestina que ya no existe, no importa el derecho internacional, no importa estas doctrinas que las propias potencias han construido en la posguerra, después de la posguerra, ¿no? ¿Cómo entender entonces, Juan, estas
justificaciones que son discursos mediáticos y también con acólitos políticos en nuestros países para que nadie se inmute de lo que está sucediendo. No olvidemos que los Estados Unidos lleva 200 años utilizando la doctrina Monroe como eje de su política internacional. A veces parece menos agresiva, en otras ocasiones parece más agresiva, pero siempre se ha considerado que América, el hemisferio occidental, es de los americanos, que en última instancia implica América es para los norteamericanos. Establezcamos que durante el siglo XIX, los Estados Unidos, como había dicho, no tienen todavía el gran alcance de potencia mundial por excelencia, está en un proceso de construcción. Y claro que todavía Europa tiene a naciones de enorme fuerza como la propia Gran Bretaña. Y por tanto no es posible afirmar una hegemonía mundial de los Estados Unidos en ese siglo, pero sí en el siglo XX. Y naturalmente la expansión en el siglo XX necesita justificativos. Comencemos por lo de Cuba. Cuando intervienen los Estados Unidos en la independencia de Cuba en 1898, justo fines del siglo XIX, comienzos del XX, y ponen en Cuba a que rija la famosa enmienda Platt, que permitía a los Estados Unidos intervenir cada vez que la isla, ellos consideraban que en la isla no había las condiciones políticas de paz, tranquilidad e institucionalidad. La enmienda Platt facultaba a los Estados Unidos de intervenir. ¿Cuál fue el pretexto que pusieron? Pusieron de pretexto que apoyaban a Cuba porque los españoles, España, no había podido cuidar los intereses norteamericanos en Cuba. Cuando explotó la famosa barcaza esta del Maine, y que los Estados Unidos protestan por esa explosión de una barcaza norteamericana, lo que dicen es, allí está, España no ha podido controlar la seguridad para también garantizar nuestros intereses y por eso allí intervenimos. Bueno, con Franklin Delano Roosevelt la política del buen vecino es, estamos en estas circunstancias críticas, llevémonos bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pretexto es la Guerra Fría, el pretexto es detener el comunismo en América Latina. El comunismo entendido con las mayores barbaridades que uno puede creer. En los años 60, por ejemplo, después de la Revolución Cubana en 1959, se consideraba comunismo a quien hacía sindicatos, quienes reivindicaban salarios, quienes decían que hay que mejorar las condiciones de los marginados, porque en esa época no se utilizaban las palabras de hoy, los informales, los formales, eran los marginados, que reivindicaban los marginados, o quienes hablaban de pueblos, porque era atroz, peor en una sociedad tan atrasada como ha sido la ecuatoriana al comenzar los 60. Pero quien hablaba de pueblo, de la población, de proletariado, un país que no tenía ni proletariado, casi el Ecuador, un país de indígenas, campesinos y terratenientes al comenzar los 60. Ese era el Ecuador. Comerciantes y banqueros también, pero el eje eran dos hacendados, costa y sierra. Entonces, en esas condiciones, el comunismo en el Ecuador y en el conjunto de América Latina se entendió como cualquier aspiración de cambio social. Es interesante observar cómo John Fitzgerald Kennedy, 1961-63, es el primer presidente norteamericano en realmente preocuparse del desarrollo de América Latina. Bueno, quien oye esto dice que estamos diciendo una barbaridad. Hay que decirles tranquilos. Los historiadores, soy historiador, sabemos lo que vamos a decir, lo que estamos diciendo. John Fitzgerald Kennedy planteó el programa Alianza para el Progreso. Este programa tuvo un componente central: impedir el avance del comunismo en América Latina. Noticia. Paralizar a Cuba. El programa de Alianza para el Progreso dice en un acápite: nosotros vamos a hacer la revolución. Ya utilizan la palabra revolución, pero revolución en paz y en democracia. Y llamamos a los otros países
como Cuba, a que se unan a la sociedad de los países libres y democráticos. Bueno, el ataque al comunismo está clarísimo, pero dicen, este es el segundo componente de la Alianza para el Progreso, y vamos a apoyar el desarrollo de América Latina. ¿Cuál era el proyecto para desarrollar América Latina? Transformar el agro, transformar esas viejas relaciones de producción del agro. Es increíble cómo el programa de Alianza para el Progreso, promovía las reformas agrarias en América Latina. Reformas agrarias que, claro, no se iban a hacer nunca como en Cuba, que fue la nacionalización de grandes tierras, la transferencia al Estado, etc. Solamente se trataba de cambiar las antiguas relaciones de producción por modernas relaciones de producción. En Ecuador, los terratenientes, los industriales incipientes y los otros grupos comerciantes, banqueros, que son la clase dominante de la época, cuestionaban la política de Alianza para el Progreso como una política comunista. Fíjense cómo ese es el asunto para entender las lógicas de por dónde anduvimos pues, en aquella época. Y quien impuso la reforma agraria en el Ecuador es una dictadura, la Junta Militar 63-66, que es obra además de la CIA, directamente, reconocida por el agente Philippe Aggi, que trabajó en el Ecuador para derrocar al gobierno de Carlos Julio Araujo. Entonces, esta junta militar hizo la reforma agraria y con eso el país comenzó a transformarse. Por eso, la década de los 60 es una década desarrollista en el sentido de que tomó impulso la industria, la agricultura fue decayendo y se transformaron las relaciones de la vieja hacienda para surgir relaciones asalariadas, altísima migración a las ciudades y en las ciudades el componente de clase trabajadora asalariada que también creció. En los 70 en el Ecuador, gracias al petróleo, claro, nos modernizamos rapidísimamente, porque en la década de los 70 es admirable, crecimos entre el 9 y el 10% anual en el desarrollo del Producto Interno. Bien, hago estas comparaciones entonces para comprender también que América Latina, la incursión de los Estados Unidos en América Latina, siempre ha tenido algún tipo de pretexto. La Guerra Fría y el anticomunismo. Con John Fitzgerald Kennedy, además, un programa de desarrollo, porque de lo contrario estos países se van a ir al comunismo, ciertamente, si no transformamos también estas realidades. Pero después el que cuerpo cae de paz, la Unión ¿no? Soviética... Que se creó con Kennedy, ¿no? Perdón. El cuerpo de paz del Peace Corps. Ah, bueno, los cuerpos de paz son los cuerpos de ayuda, financiados por la CIA además, pero bueno, de gente, sobre todo jóvenes que debían ayudar a estos países en desarrollo, etc. Cuando cae la Unión Soviética, ya el pretexto del comunismo literalmente desaparece. El marxismo latinoamericano entra en crisis. Los partidos de izquierda tradicionales, comunistas, socialistas, entran en crisis. Pero entonces, América Latina, lo que se introdujo en América Latina es la ideología del neoliberalismo. Ideología que nunca la ha aplicado los Estados Unidos, por cierto, pero cuyos economistas como Murray, Rothbard y todos estos, a los que Milei aplaude y les tiene como padres y madres de su propia ideología, entonces ellos introducían la idea del mercado libre, del mercado abierto, y el Fondo Monetario Internacional se encargó de concretar políticas de apertura en toda la región. El Ecuador, su primera carta de intención es del año 1983. Y con estas aperturas se justificaba entonces que los países van a ir a la libertad, a la democracia y a construir una sociedad distinta. Esto es inducido, no hubo necesidad de un pretexto como para imponer una línea de acción sobre el continente. Esto era parte de un programa ideológico después del comunismo, después de la caída del comunismo, para imponer en América Latina un tipo de relaciones económicas a efectos de que se beneficie el comercio de las gigantes empresas norteamericanas, particularmente, en la venta de productos y desde luego en cuanto al desarrollo industrial y militar de los mismos Estados Unidos. Claro, la historia tiene unas salidas que uno
puede explicarse con miles de datos, pero que a veces coinciden de una manera rara, por llamarlo de este modo. En los mismos filósofos griegos, como Aristóteles, se sorprendían de que la historia tiene lo que se podría llamar una especie de sorpresas del tiempo, las sorpresas del tiempo. Desde 1999 llegó al poder en Venezuela un militar, Hugo Chávez, que comenzó a seguir un camino distinto. Y después, en los siguientes años, desde 2007 en adelante, con Rafael Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Lula da Silva, con Michelle Bachelet en su primera época, con Néstor Kirchner, etcétera, creció esto que se llama la marea rosa o marea roja de los gobiernos progresistas, que cambiaron la situación y conste que es fruto de políticas internas de los países latinoamericanos que chocaron contra la ideología del neoliberalismo que venía desde el norte. Entonces, ha sido fruto, y aquí se demuestra cómo Latinoamérica sí puede generar geoestrategias comunes y propias que desalienten las perspectivas de dominación que plantean los Estados Unidos o cualquier otra potencia. Se demostró, ese es el valor que tuvieron los gobiernos progresistas, y claro, se creó una época de adelanto social y material, como ocurre en el Ecuador durante la década correísta. Eso es indudable, pues se puede comprobar con con todas las estadísticas económicas y sociales, si que se sigue a la CEPAL, al PNUD, al mismo Fondo Monetario Internacional, etc. Pero, otra vez, la justificación para la intervención de los Estados Unidos en Irak, en Irán, en el Medio Oriente, siempre tienen algo que decir con respecto a esos países, y entonces ahí uno puede analizar las justificaciones teóricas para poder llegar a ese tipo de intervención. Ahora se ve nuevamente que para justificar la intervención en América Latina está presente la idea de, a la cabeza, seguridad nacional de los Estados Unidos ante todo. Y por consiguiente, todo puede ser un atentado a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y como es necesario garantizar esa seguridad nacional y los intereses de los Estados Unidos para que Estados Unidos vuelvan a ser grandes nuevamente, el proyecto MEGA, la idea MEGA, Make America First Again. Entonces, todo ese proyecto implica también que los intereses de los Estados Unidos son los que tienen que preservarse, ya no solo la seguridad nacional, sino los intereses. Y por tanto, el corolario Trump, ya voy a ir a las justificaciones sobre Venezuela, el corolario Trump incluye también la perspectiva sobre todo el mundo occidental. Necesitamos Groenlandia. Y por consiguiente, eso necesitamos para nuestra seguridad nacional y de paso nuestros intereses. Tienen tierras, tienen minas, las que necesitamos explotar. Y con eso es probable, no está producido todavía, pero es probable que también se afecte con eso a la propia Europa. Sí, un momento. Ustedes también tienen que jugar un rol en favor primordial de los intereses norteamericanos. La OTAN era para detener a los comunistas. Ahora ya cambia la situación. La OTAN, defiéndanse ustedes, nosotros nos retiramos y ustedes son los que tienen que financiarse todos los gastos militares. Ustedes, ya no con nosotros, no los vamos a dar. Pero eso sí, cómprenos a nosotros las armas y cómprenos a nosotros el petróleo y no lo que estaban haciendo con Rusia y con China igual. El pretexto para América Latina ha sido ahora el narcotráfico, la migración y la inestabilidad política, junto con todo lo que signifique violación de derechos, violación institucional, atribuida a los gobiernos de izquierda. Entonces, no es una política que cuestione a los gobiernos de derecha, no a Milei, no a Noboa, sino a los gobiernos progresistas. Las amenazas que han ido junto a lo que ocurre en Venezuela, las amenazas han sido contra Gustavo Petro en Colombia, contra Claudia Sheinbaum en México, contra se me escapan, contra Cuba, naturalmente, y levemente contra Brasil.
no tan abiertamente, pero sí la amenaza está allí en el propio documento de contar con aliados que sirvan para defender ante todos los intereses de los Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela había que crear el monstruo para poder ir y tomar e incursionar en Venezuela. Y ese monstruo ha sido el Clan de los Soles. En los Estados Unidos, finalmente la Corte dice no existe y por tanto cambia la figura penal que derrumba todo lo que se argumentaba tanto en Venezuela como en el Ecuador y en otros países de América Latina, todo lo que se argumentaba sobre el cartel de los soles quedó fuera. El otro contexto es, de todas maneras, combatir el narcotráfico. Y en eso el presidente Petro ha sido absolutamente claro. Ha desafiado la ideología de combatir el narcotráfico en forma directa a los Estados Unidos. Vengan acá, estudien, vean nuestra historia, vean lo que hacemos. Y se darán cuenta que ustedes tienen que controlar el narcotráfico y los recursos del narcotráfico que están en sus bancos, que están en Miami, que están en sus estados considerados como paraísos fiscales. ¿Por qué no actúan ahí? En las cuestiones de salud general para su población. El fentanilo no lo generamos aquí, eso es un producto industrial. Ustedes revisen quiénes están allí. Bueno, es un desafío importante. Pero sobre Venezuela sí se ha producido este cerco. Gobierno autoritario, dictatorial, no ganó elecciones, además que cultiva el narcotráfico y sirve de encubridor del narcotráfico, y finalmente Maduro como jefe del cártel de los soles que no existe. Bueno, todo ello es justificar esta política expansionista, agresiva, porque saben crear la ideología y saben difundirla. Sus grandes medios y sobre todo los medios locales que en todo lado existen para transformar la cultura de la gente a que admita la posibilidad de una incursión. Hay venezolanos que aplauden esa incursión y en todos los países han salido venezolanos a aplaudir esa incursión. Pero otra cosa es vivir la realidad de Venezuela y ver que también allí tienen, por ejemplo, unas fuerzas armadas muy bien ligadas a lo que ellos denominan el chavismo, con una conciencia especial de defensa de la soberanía y de la nacionalidad. Y bueno, eso es, me parece a mí, lo que les ha frenado para no profundizar en su incursión, que quién sabe a dónde podría llegar, porque si se va a producir una incursión armada directa con tropas que desembarcan, yo creo que allí va a explosionar América Latina en distintos puntos, porque no estamos viviendo las realidades del siglo XIX, estamos en pleno siglo XXI y son otras las condiciones de la conciencia social general en América Latina. Yo quisiera, este es un diálogo muy rico, ¿no? Que nos hemos extendido bastante y yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo por esta avalancha de contenido mediático en la prensa tradicional, pero también en redes sociales, de que la gente está convencida de que esto es un asunto de democracia o de restaurar democracia y es un asunto de libertad, ¿no? O de libertades, ¿no? Claro, en el concepto manipulado de Estados Unidos, el neoliberalismo, la derecha global, ¿no? Pero, y este es curioso, ¿no? Porque o sea, es incluso desolador, porque no sé si viste que le entrevistan a una chica en Uruguay y ella dice, ha de morir gente, pero eso está bien, Sí, dice sí, ella, no pasa sí, nada porque necesitamos libertad. Es decir, Estados Unidos en su carta, en este nuevo documento de seguridad nacional, en los discursos de Marco Rubio, en los discursos del propio presidente Donald Trump, en los discursos de la jefa del Comando Sur, ¿no? Laura Richardson. Lo dicen abiertamente. Los recursos naturales son fundamentales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Donald Trump lo ha dicho también, nos robaron el petróleo porque las empresas privadas estadounidenses hicieron infraestructura, por ende ese petróleo es nuestro. Y después tenemos a pseudo eruditos, a pseudo analistas que te dicen,
pero no, es que no son los recursos naturales, es la izquierda, es el castrochavismo, es la libertad y la democracia para nuestros hermanos venezolanos. Claro, y cuando ven a alguien, a un repartidor venezolano, lo primero que hacen es estigmatizarlo con xenofobia, con racismo, etc. Pero bueno, no es cosa menor. Pero, eh, asimismo, históricamente, ¿qué rol han jugado las oligarquías criollas en esta historia de intervenciones estadounidenses? Y no importa si son intervenciones, ojo, militares, sino también a través de supuestas organizaciones, ONGs como USAID, ¿no? A través de, en los años 70, digamos, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Es decir, amañando elecciones, vemos lo que está sucediendo en Honduras, ¿no? El asedio constante a Nicaragua, obviamente siempre está Cuba, el asedio a Bolivia cuando estaba Evo Morales que expulsó a la USAID, el asedio también a Ecuador cuando tuvo que expulsar al embajador, o creo que era embajadora, no recuerdo, estadounidense, Embajadora. embajadora, la base de Manta, es decir, pero y obviamente las corporaciones directamente que influyen directamente en países latinoamericanos. No olvidemos la United Fruit en Guatemala, ¿no? Que prácticamente gobernaba el país. Yo me acuerdo de la Anaconda Mining Company en Chile, ¿no? Con el tema del cobre. Y hoy las petroleras. Es decir, pero esto no puede suceder sin una articulación con las élites criollas locales. ¿Cómo entender ese entrelazamiento histórico que permiten no solo que, yo qué sé, que pese a la consulta popular, ahorita tengamos naves militares en Galápagos, ¿no? Pese a que ganamos la consulta popular, pero también que permite esta incursión directa de la Embajada de Estados Unidos en la política exterior y que permite este encuadre mediático que la gente piensa y niega históricamente, con documentos, con los propios discursos estadounidenses, niegan que, dicen, no, esto no tiene nada que ver con recursos naturales, esto no son intereses económicos, esto es un tema de democracia y libertad. ¿Cómo entender eso históricamente, Juan? Bueno, primero, todas estas personas que opinan no han leído los documentos originales seguramente, de una parte. De otra parte, todos estos influencers y las personas que actúan mucho en las redes, que también de paso los he visto, no me preocupan sus ideas, solamente es algo así como un flechazo sociológico para ver qué barbaridades dicen. Es una sociedad, es una cultura desinformada. No saben nada de historia, no saben nada de las condiciones sociales. Carecen de argumentos fundamentados en datos, en estadísticas, en hechos reales. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Comenzar a debatir con ellos es inútil. Mejor hay que alimentar su ignorancia rechazándoles o no haciendo mucho caso al respecto. Porque sí toca que los líderes políticos, porque a ellos les corresponde, los líderes políticos, la gente de partido, ellos sí tienen que ser gente que se informa, gente que asume el compromiso de servir a un país y por tanto necesita conocer las realidades de ese país para poder fundamentar las propuestas de construcción de una nueva sociedad. Sin eso van a fracasar y en eso tenemos ejemplos históricos de partidos que no tenían idea de cómo entender la realidad como para plantear las soluciones. Se requiere mucho tiempo de estudio para comprender las condiciones internacionales, las nacionales y para hacer propuestas. Pero insistiré, eso sobre todo las propuestas políticas, las propuestas de cómo llevar adelante un Estado, un gobierno, tiene que provenir de los sectores organizados, y en el caso de nuestra América Latina, de los sectores organizados de izquierda. Y eso es una cuestión permanente, este requerimiento
a las fuerzas de las izquierdas. Porque volviendo a este eje de los gobiernos de la derecha, en América Latina está ocurriendo que ahora ya no son gobiernos de la derecha política ideológica. Uno podía estudiar antes los partidos conservadores, por ejemplo, el Partido Conservador Ecuatoriano, que tiene documentación importante que produjo. La Asamblea de 1923, me parece que es del Partido Conservador, ya introduce criterios de la doctrina social católica que favorece indudablemente a una visión en favor de los trabajadores y que cuestiona el capitalismo. Bueno, si comparamos eso con el Partido Social Cristiano es un partido dedicado a atender el país desde la perspectiva de los conceptos y valores de la empresa privada. Bueno, hay una distancia sideral. Aunque se llama social cristiano, nunca cogió la doctrina social de la Iglesia y no se ha fundamentado en los principios de esa doctrina que cuestiona el capitalismo. La oligarquía en América Latina ha dado muestras de no tener patria. Tiene negocios y por consiguiente es eso lo que le interesa. Nunca se ha preguntado si hacer negocios con China o con Rusia, eso implicaba atentar el americanismo monroísta de los Estados Unidos. Nunca se presentó, nunca pensó en eso, hasta que les ha venido el corolario Trump que les dice, China y Rusia, cuidado, pueden tener relaciones, pero vamos a vigilar hasta cuándo, hasta dónde nos esperan. La oligarquía normalmente en nuestra América Latina, digo, no tiene patria porque los negocios dependen del lugar donde puedan desarrollarse. Paraísos fiscales, Panamá u otras zonas que en América existen como paraísos fiscales, allá va el dinero. O si no, inversiones en cualquier otro lado donde ese dinero fluya y nos traiga dividendos. A estos sectores que viven del sector primario exportador en toda América Latina, el sector primario exportador es ante todo café, cacao, azúcar, banano, en el caso de nuestro país, camarones, flores. Estos sectores son dependientes de la compra que hacen los países del exterior y sobre todo los Estados Unidos. ¿Cómo exigirle a ese sector que cumpla un papel soberano con una visión de país cuando tienen de por medio un negocio primero que defender y no un país soberano a defender? Entonces, todos estos ejemplos que pongo son para tratar de comprender que las oligarquías latinoamericanas tienen, repito la frase, tienen negocios, no tienen patrias. Y si es que hay sectores aislados que pueden hablar de la soberanía, de la integración latinoamericana, eso no quita el rasgo general de valoración que hacen las oligarquías latinoamericanas de sus condiciones de negocio, que es lo que prevalece. Y entonces con 1001 justificaciones van a argumentar cualquier cosa para impedir que vengan gobiernos que controlen estos sectores como tienen que ser controlados en algún momento para evitar lo que la CEPAL ha destacado ya durante años, la extraordinaria concentración de la riqueza que ocurre en América Latina con una élite que sigue absorbiendo millones de dólares en toda América Latina y una población extendida, pobre, en el caso del Ecuador, 70% de la población informal, desocupada, subocupada, como quieras llamársela, y que incluso llega a vivir con menos de $1 al día. $2 ya es bastante. 3 ya casi está subiendo de categoría. Y todo eso, de acuerdo con los análisis de la CEPAL, representa que los quintiles que más concentran la riqueza se reducen a pocas familias, además muy entrelazadas, que son la oligarquía latinoamericana. Ese es el sector de la oligarquía latinoamericana, que impide el desarrollo porque solamente quiere los buenos negocios de los que actualmente vive. Cuando lo que necesitamos en la región
como en el Ecuador, es transformar esa matriz productiva primaria exportadora que nos mantiene en el atraso. Calculemos en el siglo XXV seguir exportando banano, cacao, café, camarones y rosas. Si vamos al siglo XXV, así seremos el país más atrasado del mundo. Y ya estamos ya vivimos la necesidad de industrialización, de tecnología, de avanzada en computación, inteligencia artificial, todo eso, que realmente no tenemos una política de desarrollo de estos sectores. A partir del criterio de los negocios, también hay que comprender los valores que se forjan en este tipo de empresariado, en este tipo de ricos, que reproduce su visión sobre los sectores populares. La pobreza les estorba, la pobreza es vista como un resultado de que los pobres quieren serlo por sí mismos y de que no se cultivan para poder llegar a tener algo de comodidad en su vida. Surge de allí el clasismo y surge también el racismo. Antes, cuando se veía indígenas en la ciudad de Quito hasta los años 50, 60, bueno, se los aislaba y se los marginaba, ¿no? De ahí hemos pasado a una situación en la cual el movimiento indígena es culpado de terrorista. Es increíble, es increíble, es increíble. Y también se dice que ha sido financiado por el narco. Bueno, esto sorprende cualquier analista europeo. Si le presentas estos argumentos, van a decir, ¿qué está pasando en ese país? Que están considerando a los movimientos populares de semejante condición. Es este clasismo perfectamente arraigado en los grupos de poder, en las élites que concentran la riqueza. Clasismo y racismo, que es lo que les moviliza cuando aprecian la vida social y la juzgan como apartada de lo que es una condición buena. Más o menos a lo Theodore Roosevelt, pongamos otra vez lo que decía Theodore Roosevelt. Nosotros tenemos la civilización, el progreso, aquí estamos, y los países que concuerden con este tipo de civilización, entonces estarán apoyados, estarán con nosotros. Mientras no ocurre eso, ayer creo que Trump ha dado un discurso en la reunión que tenían los republicanos, y al parecer, hay que confirmar esa noticia, y al parecer, un poco al lado de Venezuela, ayer o anteayer, ha hablado de Venezuela y de los venezolanos. Bueno, qué gente, cómo se viste. Son los más feos que he visto yo. Un presidente. Si eso sumas el criterio de clase en el dominio latinoamericano, reproducen casi lo mismo en nuestro país. Esa pobre gente que no tiene costumbres, que vive mal, sucia, sin educación, no ha comprendido nada de lo que es la evolución histórica de las condiciones sociales. Así es que lo único que podemos decir a la gente que nos está escuchando es: lean, estudien mucho, concéntrense en conocer la sociedad, visiten regiones, involúcrense con conocer el movimiento obrero, el movimiento indígena, el movimiento de las clases medias, entender las lógicas, tratar de averiguar por qué existe esta riqueza y pobreza tan concentrada, por qué la oligarquía de nuestros países es tan atrasada mentalmente que, si bien ha dominado por años, no ha producido desarrollo. Y si nos vamos a los siglos XIX y hasta mediados del siglo XX, el poder estuvo siempre en manos de unas élites. ¿Por qué no hicieron el desarrollo? Antes de la Revolución Juliana, 1925, en el Ecuador, no había impuesto a la renta, no había leyes laborales, no había seguridad social. ¿Por qué el Ecuador no llegó a ser una potencia? Por el dominio de una oligarquía que consideraba que simplemente es culto, civilizado y moderno acumular riqueza explotando trabajadores indígenas campesinos. Esa es la realidad. Esas élites, esas pocas familias nuevamente están gobernando Ecuador, ¿no? Porque como hemos, digamos, he escuchado análisis, he conversado también con amigos, con amigas, he leído, ¿no? Y los periodos progresistas, en el caso de Ecuador, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana fue, digamos, pausaron un poco, ¿no? Un verdadero paréntesis.
sí, fue un paréntesis, pausaron un poco ese dominio de las élites ecuatorianas, de estas pocas familias, y nuevamente están gobernando. Y lo curioso, además, ¿no? Que también se puede analizar en Estados Unidos, ojo, no es que esto es una cuestión del tercer mundo, mal llamado mundo en vías de desarrollo, pero ya no es el intermediario político de derecha que está en el ejercicio del poder presidencial, ya es directamente Directamente, directamente. alguien que pertenece en cuanto a clase, pero también que pertenece directamente a estas familias que han gobernado el país, que han impulsado legislatura, que han impulsado, que han moldeado esta idea racista, esta idea clasista del Estado, de la sociedad, etcétera. Y podemos decir que pasa lo mismo en Estados Unidos. Donald Trump ya no, o sea, Sí, sí. ya no hay un intermediario o alguien o un político financiado por las grandes corporaciones estadounidenses, sino tenemos al gran magnate Directamente. corporativista directamente sentado en la oficina oval. Tenemos aquí a Daniel Noboa, ¿no? Y eso es decidor, eso ya te dice algo, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué traigo esto a colación? Porque yo quería, tal vez, ya para ir cerrando, sacar una reflexión tuya, Juan, de que, porque tú mencionaste antes la unidad latinoamericana. Obviamente la unidad latinoamericana puede ser un poco irreal o ingenuo de aspirar a aquello actualmente, ¿no? Con lo que ha sucedido en Bolivia, con lo que ha sucedido en Chile, pese a que Boric fue funcional a los intereses estadounidenses, ¿no? Eh, pero es posible construir una unidad latinoamericana, pero sin esa deformación del concepto de intereses comerciales, intereses financieros, sino sobre la base de la política, sobre la base de el bienestar en conjunto de las sociedades latinoamericanas. ¿Para qué? Para que no sea una alianza, para que no sea una unidad que diga, ok, tenemos unidad siempre y cuando me bajes de aranceles, no nos exijas visa, no que sea una unidad que trascienda de eso. ¿Es posible eso, digamos, dada la historia? Porque es precisamente eso lo que permitió que se rompa la UNASUR, ¿no? Con digamos, la traición de Moreno y los cambios, ¿no? Yo creo que hemos sido muy duros en la izquierda y en los progresismos, pese a que yo abiertamente he dicho que no me gusta la categoría de progresista porque creo que ha sido una antesala para esta restauración conservadora, por falta de radicalidad, pero hemos sido duros en señalar las faltas y los fallos, ¿no? Porque, como dice un sociólogo ecuatoriano también, parece que se construyó durante los progresismos simplemente un pacto de consumo, ¿no? Pero no se politizaron a las sociedades, no se construyeron, que también Frei Beto ha hecho esas reflexiones. ¿Es posible una unidad latinoamericana que trascienda de los intereses de las élites, de los intereses estrictamente económicos y de la acumulación de la riqueza? Eso estamos buscando desde la época de Simón Bolívar. En 1826, es decir, exactamente hace 200 años, en el Congreso Anfitriónico que convocó Bolívar en Panamá, el propósito fue unir a toda la América Latina, sin los Estados Unidos, unir. Bueno, finalmente se le invitó, pero el propósito central era unir a América Latina. Lo que hoy llamamos América Latina, porque ese concepto no existía en la época. No fue posible. Los regionalismos, los caudillos, las diferencias productivas entre un país y otro, la geografía gigante del continente y una serie de factores políticos impidieron. Pero recurrentemente estamos buscando. Al mismo tiempo que estamos divididos en 20 países, una veintena de países, al mismo tiempo tenemos una afianzada cultura histórica de hermanarnos, no las élites, sino los pueblos. Cuando uno visita Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, siempre hay un hermanamiento, nos reconocemos muy iguales. Y hasta en el trato se dice, bueno, hermanos bolivarianos, hermanos argentinos, hermanos del Perú,
Nosotros felizmente ya superamos el problema de límites con el Perú, con lo cual nos hermanamos mucho mejor. Entonces hay una cultura subyacente en las capas medias, sectores populares, que se identifican con los otros países. Voy a poner un ejemplo para esto. Cuando se tomó en Quito la Embajada de México, la embajadora de México hizo una declaración muy importante. O sea, el pueblo ecuatoriano encuentra en el pueblo mexicano casi una verdadera expresión de sus propios valores. La música, la comida, el trato. Esto es un rompimiento, le faltó la palabra, un rompimiento brutal de ese tipo de relación. Así es que sí tenemos una base cultural como para unirnos. Y si ha sido posible, los gobiernos progresistas lo demostraron. Crearon la CELAC sin los Estados Unidos. El propósito de las cumbres de las Américas, convocadas por los Estados Unidos desde 1994, si mal no estoy, o desde el 2004, se me va la fecha, sinceramente. Pero las cumbres de las Américas tenían el propósito de mantener y cultivar la idea de que todos somos hermanados en nuestra América. Hasta que vinieron los gobiernos progresistas. Y un gobernante latinoamericano dijo: no asisto a las cumbres de las Américas si no se incluye a Cuba. Al siguiente año se incluyó a Cuba y se mantuvo a Cuba. Y la CELAC funcionó sin los Estados Unidos. Y se acordaron una serie de cuestiones de la diplomacia de América Latina por la dinámica que la CELAC adquirió. Claro, perteneció eso a una época, el primer ciclo progresista, el primer ciclo de la Madre Rosa. Después vinieron gobiernos de derecha que todo ello lo abandonaron. En el caso del Ecuador, el padre del abandono del país se llama Lenín Moreno, sin duda alguna. Él puso las bases de todo lo que está ocurriendo hasta la actualidad. Él sentó las bases del país que dejó de proyectar un futuro de mejoría social, económica e institucional. Y como he sostenido en diferentes artículos, literalmente comenzó la destrucción de las fuerzas productivas del país. Utilizo el término marxista, además, fuerzas productivas que comenzaron a destruirse. Entonces, lo que necesitamos es gobiernos que puedan, sin duda, acoger la idea unionista, porque los otros, los empresariales, los gobiernos de la oligarquía, no buscan unión por principios e ideales de integración y de soberanía, sino por principios comerciales y buenos negocios. Ocurrió así con el Pacto Andino, ocurría inicialmente con la LAC, que eran más bien uniones sobre la base de los negocios que podemos hacer en la región, ampliando mercados, ya que cada país tiene mercados pequeños. Eso cambió y hoy tenemos el ideal por desarrollar y hay ya una base social construida como para respaldarse en ella la unidad que podemos encontrar. Pero también dependerá de que aprendamos los latinoamericanos a mantener en el largo plazo los ciclos de gobernantes, de visiones políticas, de proyectos de sociedad que permitan construir esa sociedad. Porque lo contrario, claro, muy fácilmente se puede liquidar el proyecto social en marcha. En historia es mucho más fácil destruir lo que construimos en una centuria, se puede destruir en 1 año, 5 años, que construir lo que hicimos con tanto sacrificio. Para demostrarlo está la Unión Soviética y los países del Este, ¿no? 1917 la revolución, 1992 destruida la revolución, destruida la Unión Soviética en 5 años, desde la perestroika, 1985 al 90, destruido. Lo que duraba un siglo. Así es que nos toca
construir sobre la base de un proyecto social y político que está bajo la responsabilidad de quienes se han comprometido en hacer política activa. Yo como intelectual apoyo ese proyecto. Yo como intelectual, historiador y además jubilado y retirado de la actividad directa, apoyo y sigo escribiendo sobre estos temas para alimentar la idea de que América Latina tiene que superar las condiciones que han recuperado para la región los gobiernos empresariales y los gobiernos oligárquicos. Definitivamente tenemos que cambiar esa dominación. Querido Juan, la historia de América Latina, lo que hemos conversado además, ¿no? Muestra ciclos de intervención y también de resistencia, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Pero parece que, digamos, en el siglo XX, ¿no? Y ojo, no es que quiero hacer una apología a tomar las armas y ir a la sierra y Ya no es idear algo, posible. ¿no? Ya no es posible. Pero también a mí me gustó mucho la respuesta de, de Petro a Trump, ¿no? Que sí, que en defensa de la soberanía colombiana, si es que invaden, él estaría dispuesto a empuñar las armas que él ya había abandonado, Claro. intercambiadas por la paz, ¿no? Pero quiero decir, la historia, como te digo, nos ha dado intervenciones, ¿no? Y ya existe ahora globalmente una intervención que es un genocidio en vivo y en directo, en tiempo real en Gaza, ¿no? Y que parece que la única resistencia es remitirnos a retóricas juridicistas, ¿no? Quiero decir, uno puede decir que en la Corte Internacional Penal, Netanyahu ya ya hayan dicho que es un criminal de guerra, etcétera. Pero ¿qué sucede, no? En el siglo XX, contigo había esas resistencias. ¿Qué sucede ahora? ¿Y qué podemos, digamos, Juan, para terminar, qué lecciones nos dejan las luchas pasadas de resistencia directa en contra de estas intervenciones imperialistas y de derecha, ¿no? Que tal vez hoy en día están menos radicales, ¿no? Es decir, no podemos esperar tampoco que nuevamente se alineen los astros y llegar al poder, al poder me refiero institucional, del Estado, de la presidencia, de mayoría en un parlamento, en una legislatura, etcétera, ¿no? Porque no estamos en esa coyuntura de disputar el poder como si estuviésemos dentro de las instituciones que moldean las sociedades, que guían las políticas públicas, como vemos lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Que es muy fácil. ¿Qué lecciones de las luchas de resistencia que desembocaron en los ciclos de gobiernos de izquierda en América Latina a principios de los 2000 podemos rescatar para una reconfiguración popular y disputar el poder nuevamente? Está muy claro que el hemisferio occidental, de acuerdo al documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, es that's our hemisphere, como han puesto la Secretaría, el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, pues, que sería así el nombre, Claro. el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el hemisferio occidental es nuestro, implica comprender que ahora hay un problema para la América Latina del futuro en términos de querer desarrollar una sociedad con otras características progresistas, solidarias, que beneficien a nuestros sectores medios, trabajadores, populares, indígenas, campesinos. Las condiciones se agravaron. Yo creo que las condiciones hemisféricas se agravaron. Y después de la intervención en Venezuela, la amenaza está latente en los países y no hay una fuerza unificada capaz de resistir o de enfrentar institucionalmente esta avalancha que se ha producido. Ojalá en los próximos meses y en los próximos años
logremos una mínima unidad como para frenar estos afanes. Y habrá que buscar apoyo en otras potencias, sin duda alguna, para que se cree un marco internacional que impida la arbitrariedad por el hecho de la fuerza. Es un principio rector general que es difícil decir, son los procedimientos, los mecanismos a utilizar. Es un principio general que debe orientar. Y en América Latina tenemos que despedir a los gobiernos empresariales y a los gobiernos de las oligarquías, a fin de que volvamos a recuperar el camino progresista de América Latina. No me refiero a los partidos progresistas, no, me refiero al camino progresista de América Latina, que construye una sociedad de beneficio a los sectores populares que antes nombré, porque el freno que están dando estas oligarquías y estos gobiernos empresariales al desarrollo económico y social de América Latina se está viendo en países como Argentina muy claramente. Y el peligro que se viene sobre Chile, por ejemplo, es inminente. Y lo que está ocurriendo en Bolivia está muy claro, desmontar todo un proceso en el que lastimosamente el gobierno de Arce también tiene sus propias culpas, pero nos toca aprender en América Latina a recobrar este sentido de que el progreso de largo plazo, porque no hay otra fórmula sino de largo plazo, nos permita alentar una transformación igual de largo plazo. En el caso de Ecuador, yo no soy muy optimista, soy sincero, personalmente no soy muy optimista, pero encuentro que los movimientos sociales, los partidos de la izquierda consciente, pueden dinamizar el país mejor cuando se pongan de acuerdo. Es evidente, cuando se pongan de acuerdo. Porque lo contrario, nos está dando las vueltas todos los días, la confrontación, las contradicciones, los reclamos, con lógica o sin lógica, con reclamos, perfecto. Pero hoy el norte, siendo historiador tengo que decir, hoy el norte está en el futuro, no en el pasado, no lo que sucedió, ya pasó, ya estamos hace 10 años atrás. Entonces, el camino es adelante, y en ese camino de vista hacia adelante se incluye la necesidad de comprender los procesos actuales, cómo están operando los gobiernos empresariales y oligárquicos, y cómo ha comenzado a operar el gobierno de los Estados Unidos con el corolario Trump, que está marcando al hemisferio occidental como un bloque en el que se refugian sus acciones ante el crecimiento de potencias como China o Rusia. Entonces se refugian aquí, y eso trae, como ha traído ya, un evidente peligro para toda América Latina. Así es que nos toca hacer a todos los que estamos comprometidos con una idea progresista de cambio, de dignidad para nuestros pueblos, de soberanía y de buen vivir, por llamarlo así, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana del 2008, tan importante en la vida histórica del Ecuador. Bueno, eso tenemos que tomarlo como una guía de acción y pedir a los quienes se comprometen en la vida política a ejercer ese liderazgo y comprometerse en la transformación. Es de todos, claro, pero a ellos principalmente. Querido Juan, gracias, quiero agradecerte por este diálogo necesario, profundo, largo, no importa, porque hay que desgranar, hay que hilar fino en lo que sucede, porque es importante conocer la historia, ¿no? Es importante comprender también lo que sucede actualmente, que no es algo improvisado, creo yo, que podemos concluir. Y me parece un poco lapidario lo que tú dices, ¿no? Esta derecha está en el futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias, querido Juan, por este espacio de diálogo que nos has brindado en Guayusa Política. Gracias a Kango, un abrazo, y a todas las personas que nos han escuchado también un agradecimiento por dedicar su tiempo a esta tan interesante conversación contigo, una persona preparada igual, tienes una muy buena dinámica para seguir el ritmo de nuestra conversación, por lo cual
Te felicito y te agradezco. Muchísimas gracias, Juan, y espero que en una futura ocasión también podamos nuevamente sentarnos alrededor de las ideas de aquí en Guayusa Política. Que estés bien. Guayuseros, guayuseras, este diálogo importante y es necesario porque no solo estamos hablando de lo que sucedió el 3 de enero, lo que hizo Estados Unidos en Venezuela. Entender el ataque del 3 de enero como historia viva no es un ejercicio solamente académico, es un acto de defensa. Porque un pueblo que conoce los patrones de su opresor no puede ser sorprendido 2 veces con el mismo truco. La pregunta que nos deja esta conversación no es qué pasó el 3 de enero, sino qué haremos nosotros, los herederos de esta larga historia de resistencia, todos los días que siguen a partir de allí. Porque la última palabra de esta historia no la escriben los misiles, la escriben los pueblos que deciden por fin ser dueños de su tiempo. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos el próximo domingo con otro importante diálogo en Guayusa Política. Chao. Guayusa Política con Akangau Viteritasi.